Creo que todos tendrán la oportunidad de conocer a algunos grandes comerciantes que respeto más que a cualquiera en el mundo. Probablemente sean los únicos dos en los que confiaría mi propio dinero. Sí, perfecto. Gracias, Richard. Me alegro de verte de nuevo, así que debería ser muy divertido. Sí, perfecto. Creo que es excelente tener diferentes perspectivas de todos tus chicos y los matices que compartirán. Para empezar las cosas, quiero traerlo de vuelta al principio de tu carrera de entrenamiento. Mucha gente puede ver que solo comenzó unos años en esto, mirando hacia atrás en sus primeros años de negociación. Y Brandon, empezaré contigo en este. ¿Cuáles eran algunos de los errores clave que te encontraste cometiendo una y otra vez? ¿Cuáles son los pasos y mejoras clave que hizo para corregirlos y trabajar para mejorar como comerciante? Por supuesto. Así que una deriva de estilo diría que era la clave 1. Así que yo, ya sabes, creo que gasté, no sé, tal vez 10,000 saltando de una estrategia a la siguiente. Ya sea que comenzaste con opciones, entonces vendeste opciones. De acuerdo. Así que lo fui. Estaba negociando opciones en el lado largo. Entonces estaba vendiendo premium. I mean, I can't even remember. I traded currencies, paid a guy $4,000 to teach me Forex. Didn't work out. Y era como cada 3 meses o más, ya sabes, tendría éxito y luego lo devolvería todo y me gustaría, está bien, esto no funciona, show, ¿a qué voy a la siguiente cosa? Y luego pasaron más de 2 años, antes de que Marky me hiciera entender lo que era Mark Minervini. Así que ya sabes, tuve una buena, no sé, experiencia de 2 años de arruinar las cosas, dilo así. Así que ya sabes, esta idea de que siempre fui comprometida, pero por alguna razón solo tuve la sensación de que me faltaban algunas piezas. Sí, y Bueno, Rico, solo para señalar, Brandon llama a Mark Ritchie Marky y yo soy Mark. Ahí tienes, ese es un buen punto, Mark, gracias por eso. Sí, así que Mark Ritchie es Marky para mí, así que... that makes it easy to differentiate. Thanks. También quiero contactar y escuchar algunos momentos de cada uno de ustedes. Y suena como el programa de Comerciante Maestro para ti, Brandon y Mark Ritchie, por supuesto, o Marky, que fue uno de esos momentos de inflexión. Entonces, ¿podrías tocar, sabes, cuáles son las principales conclusiones de esa experiencia que sabes que realmente te han llevado a un super rendimiento y realmente mejorar como comerciante? Puedo darle un poco de configuración aquí, porque es realmente inspirador cuando escuchas sobre Brandon, en particular sobre Brandon, pero Mark y Brandon juntos, lo que han hecho. Y Brandon vino y Mark vino al primer maestro, a mi primer programa de maestro comercial. Creo que había 25 personas en la habitación. Era simplemente un experimento en ese momento. Quiero probar mi material que estoy usando para escribir mi libro. Quiero ver qué resonará con la gente y si debería ir en el libro o no. Así que dije, déjame hacer un seminario y ya sabes que verá, ya sabes las respuestas viscerales y preguntas de la gente. Pero así es como todo comenzó. Y ahora, ya sabes, se convierte en 15 años después. Todavía lo estamos haciendo. Pero Brandon en ese momento no podía permitirse venir al gran programa de comerciantes. Entonces vendió su coche para pagarlo. Lo que quieres hablar de compromiso. Dijo que estaba comprometido. Ciertamente estaba comprometido. Y vinieron, ya sabes, y colectivamente se fueron y comenzaron a negociar como equipo con, ya sabes, una pequeña, relativamente pequeña cantidad de dinero, 25 o 30, 40 mil dólares. Y ahora lograron reunir su propio dinero, más de 2.025 millones. Creo que ahora están en los millones de dólares, ya sabes, los 10 años lo han crecido. Así que son clientes de hombres y están siendo privados durante una década y están comerciando por sí mismos. Y después de todo eso, por supuesto, las horas extras se convirtieron en amigos y así sucesivamente, y estaba muy orgulloso de ellos. Entonces empezaron a trabajar para mí y ahora han estado en la compañía durante muchos años. Así que es solo una gran historia y solo quiero que todos sepan lo increíble de dedicación que son estos tipos. Increíble. Entonces, Marky, ¿quieres colocar el fondo o quieres que lo haga? Por supuesto. Bueno, la pregunta original es sobre errores y esas cosas, llevándolo de vuelta porque mucha gente sabe que mi padre era un comerciante jubilado, pero nunca trabajé para él. Trabajé para un antiguo socio suyo. Así conocí a Brandon y comencé muy mal. La noción de que está en tu sangre o genética no es cierta. Sean Ryan comentó en una entrevista contigo, Richard, el mercado no se preocupa de quién es tu padre. No podría ser más cierto. No hay gen para el intercambio, en mi opinión. No tuve un proceso ni disciplina. Eso sí fue fácil. Entiendo lo que escuchas.
Si aplicas un proceso y disciplina funciona. No tenía eso. Hiciste lo que muchos. Probaste diferentes cosas. Completé detalles. Mark empezó con stock tweets y un blog. Luego MPA. Le dije a Brandon que estaba ganando dinero y aprendiendo de este tipo, incluso en un seminario, y gané algo. Tomé parte de las ganancias y dije que pagaría. Estoy pagando por un viaje ya sabes, Myrtle Beach para descubrir, ya sabes, cómo hace la salchicha, si quieres, ya sabes. Y para mí fue realmente más como dije, creo. Y una de las cosas más grandes que me quité, todavía hablo de esto, es esta idea de no estar demasiado prisa, donde me sentí armado con el conocimiento que aprendimos allí. Y luego, por supuesto, tenías un libro de trabajo y todas estas cosas diciendo que hay un verdadero camino hacia adelante si puedes seguir disciplinándote y hacerte bueno en esto. La mayoría de la gente no lo hace. No me importa lo que sea, lo que, ya sabes, la disciplina o la avenida no pasan suficiente tiempo para hacerse bueno. Solo quieren tener éxito. Una de las cosas que Mark menciona es que primero obtienes la habilidad, luego el dinero y el éxito llegan después. Y para mí sentí que, ya sabes, eso era realmente lo que fue el curso ofrecido. Este es un enfoque consistente hacia el mercado que es intemporal, que no es solo un pony de un truco, ya sabes, o va a cortar, ya sabes, entrar y salir de la moda y luego no funcionar más. Este enfoque funcionaba antes de nosotros y funcionará mucho después. Es la búsqueda del anillo de latón en el comercio, aplicación constante, disciplina y trabajo duro. Parece que fue hace 15 años, pero en realidad fue en 2010. Trabajamos duro y años después, Mark dijo que habíamos hecho un buen trabajo. Fran y yo pensamos, sí, supongo que sí, con la cabeza baja, haciendo el trabajo. Buenas cosas. Tengo que decir algo, tengo que saltar porque me recuerda ciertos momentos en que estuvimos todos juntos una vez. Y esto es después de que estos tipos han estado negociando durante como, ya sabes, una década y medio y han acumulado $10 millones. Y le dije a Brett que ustedes son, ya sabes, muy exitosos. Y dijo, ya sabes, acabo de empezar a sentirme como si tuviera éxito. Nunca olvidaré esa marca. Eso está bien. Como si empezara a sentirme como si tuviera éxito. Sí. La melodía y la disciplina, y estos tipos son realmente puristas, ya sabes, y ahora vemos muchos, ya sabes, tenemos el campeonato de inversión de los Estados Unidos, ya sabes, Norm Sader reiniciado hace unos años. Supongo que son tal vez 6 años ahora, o más, 5 o 6 años. Solo observamos cómo nuestros miembros dominaban. El último trimestre, las 4 divisiones estaban bajo su control. Ellos participan en competiciones mostrando que es un conocimiento enseñable y replicable. O'Neill hizo lo mismo con Neil, David Ryan y Hadley Freestone. Estos principios son intemporales. Habrá futuras generaciones igual de competentes. Eso es algo que me impactó la primera vez que te conocí, Mark. Dijiste principios intemporales y me hizo reflexionar profundamente. ¿Qué significa realmente? Sabes, y creo que una de las cosas con las que siempre luchaba cuando rebotaba por otros lugares era que tenía tantas preguntas sin respuesta. No es que cuando no lo haré, ya sabes, cuando empezamos a hacer el estilo o el método de minero Vinny, Mark nos enseñaba en ese momento, incluso antes de ese seminario, ya sabes, él te dio todo lo que necesitas, el proceso estaba allí y nunca vi eso desde ningún otro lado. Y fue como si tuviera este momento como Santa Vaca, aquí está el Santo Graal. Y ya sabes, la gestión de riesgos solo, ya sabes de lo que hablamos, es el Santo Grial. Nadie me enseñó eso. No me encontré con eso, pero eso es algo que sabía en mi mente que necesitaba porque siempre he hecho estas preguntas. Bueno, ¿cómo sé cuándo no intercambiar? Tuve éxito y devolví todo, pero ¿estaba negociando demasiado pequeño o grande? Sabía que el mercado había cambiado, pero no podía identificar por qué mis estrategias no funcionaban. Al principio éramos suscriptores bajo otro nombre. Y nosotros, Mark, evitamos el colapso de Flash en 2010 y nos sorprendimos. Y por lo tanto, antes de Mark y yo almorzamos. Y él dijo, oye, voy a ir a esto. Creo que deberías venir. ¿No pude costear eso?
Y entonces fue cuando me gustó. Bueno, supongo que podría vender mi auto después de pensar en ello un rato. Y así que sí, lo hice. Vendí mi auto por $14,000. Pagué 4 veces por esto en Arco. Y sabes, es gracioso. Bob Weisman también me dijo que él podría ser el último. Así que fue uno y hecho. Así que estoy como de acuerdo. Bueno, no hay el próximo año. Realmente lo creía. Pensamos que íbamos a hacerlo solo para, ya sabes, hacer un experimento para obtener datos para el libro. ¿Sabes qué material debería estar en el libro? Quería asegurarme de que el libro fuera bueno, ya sabes, y también muestra un gran compromiso. El compromiso real, a mi parecer, llegaremos a las herramientas y cosas importantes que la gente quiere escuchar para tener éxito. Y la verdadera clave es que estamos 15 años después y estos tipos... Lo mismo. He estado haciendo lo mismo durante 40 años. Han estado haciendo durante 15 años. Te aseguro que en 15 años harán lo mismo y serán capaces de decir lo que digo ahora y adherirme a esa estrategia y volverse realmente buenos en ella. No es solo mi estrategia. La estrategia de Bar no es la única que funciona. Hay otras estrategias. Hay quienes hacen un diferencial de opción y compran valor y diversas técnicas de negociación diaria. Pero sea cual sea la estrategia, necesitas comprometerte por más de 1 o 2 años. Debes pensar en incrementos de 5 a 10 años en lugar de 1 o 2. Esa es la clave verdadera. La verdadera. Y en mi caso, no lo hice bien durante 6 años. No gané dinero en 6 años. Estos chicos lo consiguieron más rápido. Bueno, y siendo sincero, nosotros también luchamos. Hubo periodos donde Mark y yo, ya sabes, si no tomábamos el enfoque de, oye, ¿qué aprendimos en comparación con cuánto dinero ganamos? Sabes, nosotros realmente valoramos tomar la sabiduría que ganamos del mercado en comparación con bien. Bueno, no hicimos lo que queríamos, así que deberíamos renunciar o qué. Entonces, sabes, marca la llave también como si vas a tener una base podrida, ¿verdad? Si tomas ese enfoque, creo que mucha gente no entiende. 6 años son mucho tiempo para no rendirse y no ganar dinero. Sí, se sentía como un largo tiempo. Oye, Rich, solo voy a decirte que los 3 podemos hacerlo. Me saltaré, trataré de conseguir. A la gente le gustará. Preguntas, lo lamento. No. Eso realmente me recuerda a la pregunta que quiero hacerte ahora, Mark, sobre esos 6 años de lucha que mencionaste en tu libro y la conciencia que obtuviste al analizar tus datos y calcular si captaste la pérdida, creo que al 10% que habrías estado subiendo. Creo que varios 2 dígitos, tal vez el 80% en comparación con la caída. ¿Es el momento clave para ti en el que todo cambió y qué tipo de cambio específico hiciste para seguir en ese camino hacia la rentabilidad y, por supuesto, su desempeño? Hubo muchos momentos, y ese fue el principal que me di cuenta de que la reducción de las pérdidas y lo que O'Neill dijo era incluso más importante de lo que yo había entendido y que realmente no entiendo la gestión de riesgos muy bien. Pasé de una pérdida del 15%, normalicé todo a un 10% de parada. Mi cuenta aumentará un 72%. Dije, espera un minuto, eso debe estar mal. Obviamente hice un cálculo incorrecto. Lo recalculé y volvió a ser igual. Lo calculé una tercera vez y fue correcto. Luego revisé el sesgo de supervivencia para ver si no me habría eliminado de algunos ganadores. Y ya sabes, tiene que haber algo que esté mal. Pero ni siquiera teniendo en cuenta todo eso, todavía era justo en ese mismo número. Entonces eso fue ese día. Nunca lo olvidaré. Me dije a mí mismo, nunca más dejaré que la pérdida explote. Estoy fijando una línea en la arena. Eso es una pérdida y tomaré el siguiente mejor precio después de eso. Pero nunca sostengo una pérdida. Esta es una regla estricta que seguiré y tendrán que aceptarlo. Si me van a sacar, será con una pequeña muerte con 1000 cortes. Nunca más me quedaré sorprendida por una gran pérdida, porque de vez en cuando tengo una acción que explota, o me enamoraría de una acción y compraría más cuando cae. Y simplemente seguí distorsionando mis retornos y cualquier pequeño progreso que hice simplemente se destruiría. Así que hice ese cambio y todo cambió desde ese punto en adelante. Fue simplemente increíble. Solo comencé a obtener rendimientos constantes. Mis retiros. Acabo de empezar a perfeccionar la gestión de riesgos y antes de que lo sepas, entré en los años 90. Tenía ese tiempo que la gente leía sobre el mercado magos, 36.000% en 5 años y medio, y puedes hacer las matemáticas independientemente de si empiezas con 2.000 o 10.000, se convierte en mucho dinero, ya sabes, y ese fue el comienzo de una carrera. Así que sí,
¿Cuál es tu objetivo ahora en gestión de riesgos para Parada Promedio? Sé que revisas los números diligentemente y Marky y Brandon, me gustaría escuchar sus perspectivas también, pero empezando con tú, ¿cuál es tu objetivo ahora en términos de limitar pérdidas y mantener riesgos estrictos? Todos trabajamos juntos, tenemos acceso privado mínimo, una cartera comercial mínima que gestionamos en equipo y nuestras posiciones abiertas con acciones de disrupción. Así que lo verás en tiempo real y también administrará nuestro propio dinero. Y estos chicos, si miras y no sé lo que hacen con su propio dinero, no saben lo que estoy haciendo con mi propio dinero. Realmente no hablamos de tanto. Pero si volvemos y miramos sus pérdidas, mi señor, son casi los mismos. Sabes, estamos promediando entre si somos realmente apretados, ya sabes, 3%, 3,5%, 4% en un mercado que no es muy bueno. Podemos tener un promedio de 5 o 6%, de 4 o 5%, un 6% de línea en la arena, que es un 8%. Pero a veces nos detenemos. Entonces pondremos como un 4 y un 12. Ya sabes, generalmente ni siquiera 12, generalmente 10 es el máximo. O podrías usar, ya sabes, una parada escalonada, y desde allí seguirás promediando ese 8%. Ese 8% es un número que remonta a O'Neill. Es un número muy importante por varias razones. Número 1, si haces las matemáticas, una vez que superas el 10%, las matemáticas se vuelven en tu contra porque las pérdidas funcionan geométricamente contra ti. Así que ahora sabes, si caes un 20% se necesita un 25% para equilibrar. Si bajas un 50% necesitas un 100%. Todos saben esto. Bueno, el 8% es aproximadamente 8% para lograr equilibrio. Y cuando miras gráficos, vuelves y vuelves hasta la década de 1800, miras gráficos. He analizado millones de gráficos, literalmente millones. Y tenemos la investigación, y O'Neill la investigación, y Amor la investigación, y vuelves a todo el Jesse Livermore. Cuando miras estos gráficos, no necesitas más que eso así. Si vuelves a estos, el gráfico de ondas fluctuará y las acciones fluctúan. Si sabes cómo terminar correctamente, esto será anormal. Si empiezas a obtener movimientos del 10% al 15%, es una fluctuación anormal y lo sabrás. Así que eso es lo necesario y eso es lo que funciona matemáticamente. Sí, perfecto. Brandon, Mark, ¿algo que agregar allí? Sí, solo agregaré, obviamente, en la gestión de riesgos, todos estamos cortados de la misma tela en este sentido. Cuanto más apretado, mejor. Richard, generalmente es cuando la gente está bien. ¿Qué tan apretado te gusta hacer? Bueno, depende de la configuración. Pero lo que acabo de agregar, Mark habla del análisis posterior al comercio y el proceso, aunque nadie puede hacer por ti. Pero si lo haces fielmente, donde Mark decía que tenía esto, ajaja, donde era como... Está bien, estoy dibujando la línea de Maginot en la arena como si nunca la cruzara de nuevo. Tuve una experiencia similar. Tras varios años decentes, asistí a programas avanzados de trading y estudié mis mayores negocios ganadores. Descubrí que estaban en los mismos grupos que Mark mencionaba en sus libros. Mis propios resultados sugerían ser más agresivo. ¿Qué tenían en común mis mayores ganadores? ¿Tenían ganancias, ventas o eran parte de áreas de crecimiento clásicas excepto biotecnología? Y así que acabo de decir, no voy a jugar a los favoritos, pero si ahí es donde he ganado todo el dinero. Luego entrar al siguiente ciclo es que creo que es 2016-17. Hicimos algo como el 200% en los próximos 18 meses, armados con esa información. Aquí es donde una de las cosas que sabes, aprendimos y enseñamos es el proceso de calificar a ti mismo y estudiar tus resultados. Ese es uno de tus mejores maestros y... Déjame decir 2 puntos. Uno es el resultado de la investigación, porque Mark acaba de decir que eso también me pasó. Mientras empecé a obtener los resultados, era confirmando la investigación de O'Neill, estaba confirmando el libro de Amor de Richard, estaba confirmando a Jesse Livermore, estaba confirmando a todas estas personas que concluí que estaban en principios eternos, que esos principios que funcionarán para siempre, porque es una ley de pérdida aplicando al hombre, es como la gravedad, ya sabes, no va a cambiar. Entonces, aquí está, y preguntaste sobre momentos, Yasha, hay 2 más. Y el uno, y esto es lo que yo lo he dicho muchas veces, que aprendí de O'Neill. O'Neill era un hombre de responsabilidad personal, quiero decir, realmente lo era. Y lo conocí un montón de veces y dijo cosas que eran tan enormes que duraron el resto de mi vida. Y una cosa que dijo es que, mira, si pierdes en un comercio,
es porque te perdiste algo bien, ya sea con el mercado, las acciones, no estás configurado correctamente, algo que te perdiste porque cuando lo haces bien, funciona perfectamente. Y cuando las condiciones del mercado son correctas, eso puede sonar obvio. Esa es una gran declaración, esa es una gran declaración. Eso significa que sabes, hay un cierto tiempo para hacer esto y hay un cierto tiempo para no hacerlo. Depende de ti aprender y adquirir la habilidad para hacerlo. No serás perfecto, no serás perfecto. No solo debes obtener esa habilidad, sino también tener un mecanismo para mitigar las desventajas cuando no funciona y las cosas van mal, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue escuchar a David Ryan. Estos tipos vinieron a mi seminario y David Ryan realmente no fue mi instructor durante 8 años en el programa de comerciantes maestros. Fui a ver a David Ryan cuando era pequeño y vi a O'Neill vía David Ryan. David Ryan dijo, ¿sabes? Solo toma un bolígrafo verde y un bolígrafo rojo y marca lo que compraste y vendiste en un gráfico. Ese es tu mejor maestro. Y ese fue el gran momento, creo. Aún así, es gracioso porque originalmente descubrí que cometí errores muy frecuentes. Además de mantener pérdidas, corrigí esto, pero luego vendí demasiado pronto. Vendí acciones demasiado pronto constantemente. Y sigo haciéndolo hasta hoy. Afortunadamente, las vendo demasiado pronto. Todavía gano los... y construí una fortuna con eso, pero no revisaría Nvidia. Vendí Nvidia ambas veces demasiado pronto. Solo estas últimas 2 veces lo compré perfectamente y ambas veces las vendí muy pronto. Pero sí, haciendo ese análisis de post, encontrarás denominadores comunes, cosas que haces una y otra vez, buenas y malas. Verás tus fortalezas, verás tus debilidades. Cuando empiezas a ver algo repetirse, eso te indica en qué necesitas trabajar y qué debes explotar. 2 es dan cam frequent we guys. Sugerirete traders yang sedang viewing ini untuk melakukan post analysis, types of key steps. Hey, calcular tus números y luego revisar los gráficos y las transacciones y marcarlos. ¿Cuál sería tu guía allí? Esa es una gran pregunta. La forma en que lo dividiste en 2 cosas, los números, los gráficos y las transacciones. Y hay 2 cosas completamente diferentes. Uno es la matemática. Dejaré que ustedes hablen de eso. Brandon y Mark, ya sabes, ellos no lo hacen de manera diferente a la que yo, donde lo hacemos de la misma manera. Pero mirando los gráficos, hay un par de reglas generales. Una es que creo que es mejor mirarlo más tarde para dejar que pasa algún tiempo, meses. Cuando haces eso, cuando vuelves, es como si estuvieras calificando tus negocios ricos. Ya sabes, como si empezaste a mirarlos objetivamente y no emocionalmente. Estás lejos del comercio, olvidaste de eso. Y luego puedes identificar honestamente y ser más objetivo con los números. Las matemáticas son matemáticas y esto es lo que creo que la gente tiene dificultades para juntar. Siempre digo que deja que la hoja de cálculo espere y entra en tu comercio. Entonces tienes que conocer tus números, saber dónde está tu pérdida promedio, tu ganancia promedio y ves las matemáticas. Bueno, esta matemática no funciona. Ya sabes, mis pérdidas son más grandes que mis ganancias. Obviamente no tienes que ser científico de cohetes para descubrir que vas a perder dinero, ¿verdad? Así que lo tienes. Tienes que hacer que las matemáticas sean correctas, pero luego tienes que ir atrás en los negocios y volver al riesgo, en los gráficos que las matemáticas funcionan. Y ahí es donde esa es la parte difícil. Por eso dejaré que te expliques a Mark y Brandon. Adelante, Brandon. Oh, ¿quieres que salte aquí? De acuerdo. Así que, sí, así que eso es lo que hice. Ya sabes, en los primeros días era 3 meses y 6 meses. Siempre revisaría los negocios y creo que para mí, ya sabes, antes de que Mark y yo formemos oficialmente nuestra asociación, comerciaríamos en la misma oficina. Pero mis negocios, ya sabes, a veces diferentes de los suyos. Así que si quiero vender siempre demasiado pronto debido a mi alto riesgo adverso al punto de que estoy ahogando todo, entonces, para mí, las matemáticas tienen sentido, ¿sabes? Como el gráfico, ¿sabes? Dónde quiero ser el titular de la última semana. Significa que cuando el gráfico empeora, coincide con nuestro porcentaje de parada. Sabes que generalmente para nosotros, ¿sabes? Tenemos una tasa de ganancia un poco más baja porque nuestra pérdida promedio es como alrededor del 3%. Entonces, no tenemos problemas para tomar, ya sabes, dejar un lado rápidamente, pero también buscaremos volver rápidamente. Entonces, para mí, usar el trabajo duro porque es un trabajo duro. Con eso me refiero a trabajar consistentemente. Work.
sabes, ver lo bien que has jugado en contra de lo bien que crees que has jugado en tu mente es dos conceptos realmente distintos y que a menudo no coinciden. Así que sí, para mí, ya sabes, ¿no? Solo entendiendo que no quiero detener algo que no está haciendo nada malo sin la idea de, bueno, si lo hago, tengo que volver a entrar si comienza a ir en la dirección que quería. Sí, y ahí es donde aprendimos. Ahí es donde en mi libro hablo de confirmaciones de violaciones. Así que si repensas y intercambias como un campeón, básicamente lo que Brandon se refiere a son violaciones, ¿sabes? Si no hay violaciones, entonces quieres seguir con el comercio. Adelante, Mark, lo siento. Solo quería mencionar que no añadiré mucho más detalle, pero recuerdo que en el primer seminario, Mark lo llamó Saber la verdad sobre tu comercio, que es lo que también menciona en su libro. Y dijo que, ¿sabes cuántos de ustedes están rastreando tus negocios aquí? Y fue como, creo que el nuestro.